Yo me acuerdo no hace mucho tiempo atrás cuando las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Y ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos. Bueno, ahí escuchaban a Albertito Fernández hacer un juego de palabras, ¿no? Con Juan Domingo Biden, ¿no? Por una cantidad de medidas que dice va a imponer el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, el editorial del día de la fecha va por ese lado, ¿no? El título es "Dejen descansar a Perón". Si bien él dice Juan Domingo Biden, está refiriéndose claramente al general Juan Domingo Perón. Yo ahora le voy a pedir una plaquita a Germán, la placa número 1, y ahí van a ver a Guillermo Moreno haciendo la vela victoria, si no me equivoco, donde decía el 21 de enero de 2017, pleno gobierno de Mauricio Macri, dice: Moreno se refiere a la defensa de la industria nacional, una de las promesas de campaña más importantes de Trump. De ahora en más, primero Estados Unidos, primero Estados Unidos, primero Estados Unidos, dijo ayer el mandatario durante la ceremonia de Asunción. Claramente estaba hablando de Donald Trump. Y agrega Moreno en esa, diríamos, cita a Juan Domingo Perón: ahora cuando retornemos al poder ya no tendremos al mundo en contra, agregó optimista. O sea que fíjense cómo Moreno hablaba de que iban a volver al poder. ¿Quiénes iban a volver al poder? Los kirchneristas, ¿no? Ahora se hace como que se desprendió del kirchnerismo. Pero el espíritu del editorial del día de la fecha habla de cómo no dejan descansar a Perón y además ni siquiera respetan lo que dejó Perón, que era la doctrina de Perón. Ahora ustedes van a ver una placa 2, donde la ven a Cristina Kirchner, la tapa de página 12, donde dice el plan peronista de Biden, ¿no? Fíjense cómo también página 12 replica lo que habíamos visto al inicio del programa o del editorial, donde se lo pone a Biden como si fuera Juan Domingo Perón, ¿no? Ahora vamos a ver, ahora sí, la placa 3, donde aparece Cristina Kirchner. Ahí me da el ok, Germán. Y vamos a citar. Dice: una vez más, Cristina Kirchner sorprendió con una larga carta en redes sociales. Esta vez, la vicepresidente elogió el discurso de Joe Biden ante el Congreso de los Estados Unidos y se dedicó a citar textuales del presidente norteamericano con un claro mensaje hacia la política argentina. Dice: la titular del Senado hizo una fuerte defensa de la intervención del Estado en las políticas públicas, marcó la importancia del impuesto a las riquezas y criticó a los empresarios y al FMI. ¿Ahí qué nos quiere decir? O sea, acá Cristina Kirchner, si bien no nombra a Perón, ella se lo arroga como que esto fue algo que hizo el kirchnerismo. Lo que yo le quiero preguntar a Cristina Kirchner y a los acólitos del mismo es: ¿dónde vieron ustedes esto que está diciendo, ¿no? De cuidar las riquezas de... sí, hay una realidad. Han puesto los impuestos a la riqueza, tenía problemas con los empresarios, pero si yo no me equivoco, Cristina Kirchner o los Kirchner fueron los que dejaron entrar a Monsanto al país, ¿no? Una de las empresas dadoras de desgracia, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? A través de los agrotóxicos. Entonces digo, a ver, ¿no? ¿A qué tipo de empresario es al que enfrentó Cristina Kirchner y los Kirchner? A los empresarios de poca monta, porque que yo sepa, después con los demás hicieron negocios y suculentos negocios, ¿no? Otra de las cosas que decía ahí, dice: los dólares de los impuestos estadounidenses se utilizarán para comprar productos estadounidenses fabricados en Estados Unidos para crear empleos estadounidenses. Esto lo dijo Biden, ¿no?
Pero esto era lo mismo, si recuerdan lo que le dije de Guillermo Moreno, donde Trump decía que primero estaba Estados Unidos, y que iba a ser una reactivación. A ver, una política proteccionista, si se quiere, por eso desde algunos lugares lo llamaban populista, pero bueno, cuando te dicen populista también es bajarte el precio un poco, ¿no? Pero fíjense cómo ambos, diríamos, un Guillermo Moreno señalando que Trump era peronista, y no me olvido nunca de la frase de Guillermo Moreno que decía hay que peronizar el mundo, cuando en realidad yo, en contraposición a esa frase, lo que dije fue hay que nacionalizar la Argentina. Me parece que lo primero, que no, así como Trump decía primero Estados Unidos, desde el Frente Patriota nosotros decimos primero Argentina. Pero bueno, esta es la parte, diríamos, si se quiere, cómo quieren traer a un Perón constantemente para decir que todos los que hacen las cosas son peronistas. No, cada uno defiende, creo que su quintita, y los grandes estadistas nacionalistas en su momento decían que lo que había sido programado para un pueblo era inexportable, y lo mismo lo dijo Perón. La doctrina nacional justicialista fue pensada y creada, y no fue Perón, fue pensada y creada por y para los argentinos. No se puede exportar una doctrina, porque la doctrina lo que contiene es la idiosincrasia del pueblo. Si nosotros dejamos al pueblo de lado, que es aquello que veníamos repitiendo hace tiempo, criticándoselo a esos nacionalismos más conservadores, si se quiere, es que el pueblo es lo principal, ¿me entendés? Entonces digo, así como Perón decía primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, no es que los dejaba de lado, no, los incluía diríamos, en ese trino, ¿no? Primordial, ¿no? Tiene que estar la patria, el movimiento, que es lo que une, perdón, y obviamente las personas, el humano. Por eso la doctrina nacional justicialista se decía que era humana, era cristiana y humanista, ¿no? Justamente ocupándose del ser humano. Ahora yo voy a hacer algo que no suelo hacer. Leo más de lo que suelo hacer en los editoriales, pero ¿por qué? Porque no quiero agregarle lo que pienso yo, sino que quiero leer tal cual lo que han dicho estas personas. Entonces me voy a poner los anteojos, porque yo soy un hombre grande y necesita de los mismos. Y cito a ahora sí voy a pedir la placa 4, déjala Germán mientras yo hablo, dale. Ahí lo van a ver a Adrián Simeoni, ¿no? Es un cordobés, aparentemente, que escribe para Cadena 3, que es una cadena cordobesa de noticias, que tienen medios, diríamos, escritos y digitales, y además tienen una radio, unas repetidoras. Entonces, miren lo que decía, ¿no? Este muchacho, él dice, voy a leer, textual: hay una especie de recriminación al mundo desarrollado. Repartan las vacunas, les exigimos, como si tuvieran la obligación de hacerlo, o como si no estuvieran compartiendo ya generosamente sus hallazgos con donaciones, con el Fondo COVAX de Naciones Unidas, con convenios de coproducción. Me detengo acá. Fíjense cómo este cipayo está diciendo que poco más tenemos que ponernos de rodillas y rezarle a COVAX, ¿no? De las Naciones Unidas, porque nos están dando vacunas, porque nos están dando la solución al problema. Ahora, lo que yo pregunto, ¿quién creó el problema? No es que apareció de la nada. Ya sabemos que ese famoso, diríamos, murciélago que salió de Wuhan no existe. Esto salió de un laboratorio en Wuhan. Y se sabe que los actores fundamentales era el Partido Comunista Chino con anuencia del Partido Demócrata Norteamericano. Y en el medio Bill Gates, Soros y toda esa casta, ¿no? Sigo. El planteo es simplista. Estados Unidos, Europa, China, Rusia han invertido miles de millones para desarrollar la vacuna y lo hicieron en sistemas científicos y tecnológicos eficientes que mantienen desde hace décadas. Gracias a eso la humanidad tuvo una vacuna en tiempo récord y todo el planeta quedará vacunado en un tiempo récord para la historia.
aunque haya demoras. Fíjense cómo el tipo milita la vacuna desde el gorilismo, ¿no? ¿Pero por qué decimos desde el gorilismo? Porque como ustedes ven en esa placa, que por eso la hice poner y quiero que se quede ahí, dice Pfizer o Perón la placa, ¿no? O sea, fíjense, haciendo correlación con lo que había sucedido en el año 45-46, en las elecciones del 24 de febrero del 46, donde Perón hablaba de Braden o Perón, o sea, la antipatria contra la patria. Bueno, acá es lo mismo, pero ellos se reconocen antipatrias, están orgullosos de ser antipatria. Continúa el cipayo Adrián Simioni, da la impresión de que acá podría usarse tranquilamente el eslogan Pfizer o Perón, lo que acabo de decir recién. Parafraseando el famoso Braden o Perón, que usó Perón para ganar las elecciones del 46, identificando a los opositores como traidores a la patria. Sí, eran traidores a la patria. Claro que eran traidores a la patria. Ahora les voy a leer algo que sucedió en ese momento. Entonces, para que entiendan de qué va este párrafo último que les acabo de leer, que escribió Adrián Simioni. El embajador se reunió 4 veces, el embajador significa Braden, ¿no? El embajador se reunió 4 veces con el coronel Perón. La primera vez fue protocolar, la segunda y tercera tuvieron que ver con la libertad de prensa y ese tipo de cosas. Pero la cuarta, realizada el 5 de julio de 1945, fue la más conflictiva. Se concretó en el edificio del Ministerio de Guerra, y escuchen bien, Braden le planteó la intención del gobierno norteamericano. ¿Qué mierda se tiene que meter el gobierno norteamericano sobre lo que tiene que hacer Argentina? Fíjense, el descaro. El gobierno norteamericano de hacerse cargo, escuchen, de hacerse cargo de las empresas alemanas expropiadas por el gobierno argentino y la utilización del espacio aéreo por parte de las compañías aéreas norteamericanas. Fíjense lo que vino a plantear el embajador norteamericano en la Argentina en el año 45 con un Perón que aún era ministro de guerra, ¿no? Ministro de Guerra y secretario de Trabajo. Compartía esas dos y fue vicepresidente también. Él decía, ¿no?, que había que entregarle al gobierno de los Estados Unidos las empresas expropiadas alemanas por el gobierno argentino. Y además había que darle el espacio aéreo para las compañías norteamericanas. Si Perón aceptaba, los Estados Unidos, escuchen, no interferirían en una posible candidatura del coronel Perón. Le señaló que había un solo problema, del coronel, punto. Me comí el punto. Perón le señaló que había un solo problema para aceptar la propuesta. Hasta acá lo que estuve relatando es lo que sucedió, ¿no? Viene Braden, se junta, pide una audiencia con Juan Domingo Perón, que aún obviamente no era el presidente Perón, sino que era el vicepresidente Perón, ministro de Guerra y secretario de Trabajo, como les dije, y era la condición, si él aceptaba esto en el futuro inmediato, ellos no se iban a meter en lo que eran las elecciones y en una posible candidatura del coronel Perón. Sabemos lo que pasó después con Perón, ¿no? Ahí fíjense por qué lo meten preso a Perón, ¿no? Entonces Perón le señaló que había un solo problema para aceptar la propuesta. Entonces le dice Braden, ¿cuál es el problema? Y Perón le contesta, bien a lo argentino y criollo, dice, pues en mi país al que hace eso se lo llama hijo de puta, contestó Perón. Braden quedó anodadado, se levantó y se marchó sin despedirse. La fórmula encabezada por el radicalismo, que hasta ese entonces era el partido más popular y que más votos tenía en el país, con la suma de las agrupaciones desde el conservadurismo, escuchen, radicalismo, conservadurismo, Partido Comunista, apoyarían a los candidatos radicales, ¿no? Tamborini y Mosca era la fórmula radical y Perón Quijano la ganadora, ¿no? Eso eran los famosos democráticos. Fíjense que ponen al Partido Comunista como democrático. Increíble. Recibirían el apoyo de toda la prensa, tanto nacional como extranjera, y de las llamadas fuerzas vivas de la sociedad.
fuerzas vivas de la sociedad. Nada tiene que ver con eso que hablamos siempre de la comunidad organizada acá, que eran las asociaciones libres del pueblo, ¿no? Fíjense, fuerzas vivas de la sociedad. Le hace sociedad rural, unión industrial, jockey club, grupos universitarios y los círculos de las finanzas y la bolsa. Acá donde, fíjese donde digo círculos universitarios, ¿no? Aquellos que nos quejamos hoy de que el marxismo copó la universidad, en ese tiempo estaba copada por el liberalismo cipayo, ¿no? Fíjense, las finanzas y la bolsa. Esa era la famosa Unión Democrática que enfrentó a Perón, y por eso Perón, muy hábil, dijo Braden o Perón, por dejando de lado y obviamente bajándole el precio a lo que era la fórmula títere, si se quiere, del momento. Sigo con este muchacho que dijimos que se llamaba Simeoni, de apellido. Fíjense lo que dice. Antes de reclamar y exigir tanto, deberíamos aprender a dar un poquito las gracias. Fíjense, si hay una actitud más cipaya y entreguista que esto, no existe. Según él, cito a este Simeoni, hay que a China, a Rusia, a Europa y también a los Estados Unidos, dice, es gracias a ellos que han hecho las cosas bien, que hay vacunas. No es un invento. Si fuera por nosotros, mirá lo que dice. Por ejemplo, lo más concreto que tendríamos a esta altura sería el barbijo del CONICET, y lo pone entre comillas, ¿no? Como diciendo, bueno, mirá lo que hicimos, lo único que hicimos fue un barbijo, que empezó a venderse cuando la pandemia ya estaba en su 10º mes. Digo, esta gente, ¿no? A su vez, como los que cité al principio, ¿no? Que están continuamente queriendo traer a Perón, ¿no? Porque no se les cae una idea, no tienen idea de nada, pero no hablan vuelvo a repetir, de la doctrina. Hablan de cualquier pelotudez, cosas que ni siquiera hicieron cuando les tocó gobernar, porque si hubieran gobernado como supuestamente hizo Perón en su momento, claramente hoy seguirían, o quizás hubieran tenido una desestabilización desde afuera, pero nunca tuvieron una desestabilización desde afuera. La desestabilización puede llegar a venir desde adentro, pero con un ex socio de ellos. No se olviden que Kirchner con Mañeto eran socios y rompen cuando hicieron el famoso acuerdo de la unión de Multicanal con Cablevisión. ¿Por qué? Porque no arreglaron la plata. Entonces a mí no me vengan. Luego Kirchner, para vengarse, crea esa dicotomía, ¿no? Clarín-gobierno, y además esa famosa ley de medios que al final terminó siendo una basura, porque realmente necesitaríamos una ley de medios y no puede ser que hoy la prensa esté cooptada por un lado y por el otro y todos dicen ser libres y en realidad todos dependen de lo mismo, ¿no? Siempre hay alguien que está poniendo la plata detrás. La prensa libre solamente hoy la pueden encontrar aquí en Radio TV AN24. Bueno, ese fue el editorial del día de la fecha.